Bienvenidos a un nuevo video, amigos de Tuto Contable. Espero que estén bien, pues para la presente oportunidad el tema que vamos a comentar reviste singular importancia para las empresas, sobre todo toda vez que se hace muy frecuente que la SUNAT o la Administración Tributaria observe en los procedimientos de fiscalización tributaria el cumplimiento del principio de causalidad para efectos de determinar el impuesto a la renta, en este caso de tercera categoría. Por ello resulta relevante entender el principio de causalidad y obviamente aquellos gastos no deducibles para determinar el impuesto a la renta, que obviamente en específico vamos a tratar en el régimen general, que es uno de los dos regímenes que están obligados a presentar o a declarar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Pues sin más, entonces vamos a ver el principio de causalidad y los gastos no deducibles para el impuesto a la renta en las empresas que están dentro del régimen general. Bien, antes de iniciar es importante también recalcar en cuanto al concepto o entender de qué nos referimos cuando hablamos del régimen general. Como sabemos, el régimen general es uno de los 4 regímenes que existen en la actualidad, y obviamente el régimen general pues comprenden tanto a las personas naturales así como también a las personas jurídicas que estrictamente están generando rentas de tercera categoría. Y como sabemos también, para corroborar el dato, pues las rentas de tercera categoría provienen ya sea del capital o ya sea del trabajo, o también en aplicación conjunta de ambos factores. Pues entonces, conociendo el concepto o la regla general de este régimen, pues ahora sí entramos de lleno con el principio de causalidad. Ahora bien, ¿qué implica el principio de causalidad? Básicamente, el principio de causalidad implica que todos los gastos que incurran las empresas deben resultar necesarios, con el propósito de que la empresa pueda desarrollar su actividad económica, pueda mantenerse en el mercado, y obviamente estos gastos necesarios pues estén vinculados con generar potenciales ingresos, porque cabe destacar de una empresa cuando se constituye pues es generar utilidad a partir de las ganancias que se obtengan de las operaciones con terceros, quiere decir a partir de las ventas o los servicios que ofrezca tal o cual empresa. El principio de causalidad pues entonces, por regla general, de acuerdo al artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, pues es el principio más exacto, más justo, en virtud que este permite la deducción de los gastos que, como especifiqué anteriormente, guarden relación directa, guarden relación causal directa en la generación de ingresos que estén vinculados pues a la actividad económica de tal o cual empresa. Y obviamente estos gastos o estos desembolsos que haga la empresa para mantener o para generar su fuente o su renta pues no se encuentren limitadas, no se encuentren prohibidas en la norma tributaria. Solo así entonces se puede cumplir con este principio, y obviamente las empresas pueden deducir sus gastos con total normalidad. Ahora, resulta importante también mencionar que en nuestra legislación nacional, el impuesto a la renta, el principio de causalidad tributario se encuentra recogido solo respecto a contribuyentes domiciliados y que son perceptores o que son generadores de renta de tercera categoría, y obviamente esto lo especifica el artículo 37 en su primer párrafo. Asimismo, dicho artículo, como les mencioné anteriormente, pues agrega que el gasto deducible no se encuentre expresamente prohibida por la ley, y obviamente sean gastos aceptables. Y dentro de este artículo 37 podemos encontrar varios incisos. Por ejemplo, tenemos los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos de operación, entre otros gastos que van a ser gastos deducibles. También dentro de este artículo, por ejemplo, encontramos aquellos gastos que sean por aguinaldos, por bonificaciones, por gratificaciones, pero también existen otros gastos que ya lo menciona dicho artículo. También es importante recalcar o mencionar que
Así como existen gastos deducibles, también existen gastos no deducibles. Específicamente los gastos no deducibles, pues lo menciona el artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, valga la redundancia, donde nos menciona que no serán admitidos o no son admitidos expresamente por la ley, la cual constituyen, obviamente, al no ser gastos deducibles, serán gastos reparables. Dentro de estos gastos no deducibles que el artículo 44 enmarca, pues encontramos, por ejemplo, los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares, así como también, por ejemplo, tenemos aquellos gastos que se encuentran sin documentación alguna, los gastos que se hagan por multa, por intereses, el pago del IGB, el pago del impuesto a la renta. Pues son todos estos gastos que obviamente no son deducibles. Ahora, amigos, cabe preguntarse qué criterios adicionales al cumplimiento del principio de causalidad del gasto, obviamente la administración tributaria, el fisco o como lo conocemos comúnmente la SUNAT, podría requerir a fin de evitar contingencias tributarias, obviamente para determinar este tipo de impuestos, que estamos hablando de impuestos de rentas de tercera categoría, que están acogidas las empresas que están dentro del régimen general. Al respecto o sobre el particular, se ha podido identificar tres grandes criterios que, aparte del principio de causalidad del gasto, pues tienen que cumplir estos requisitos para ser deducidos como gasto. Y dentro de estos criterios adicionales podemos identificar el criterio de normalidad, el criterio de razonabilidad y el criterio de proporcionalidad. Cuando hablamos del criterio de normalidad, pues nos estamos refiriendo a aquellos gastos que resulten vinculados, que resulten lógicos para la actividad que genera pues la renta gravada. Es decir, se refiere a aquellos gastos que tienen que ser normales a la actividad que realiza la empresa. Y obviamente el criterio de razonabilidad, tiene que ser razonable el gasto, pues siempre y cuando estos gastos deducibles van en función a los ingresos gravables. Es decir, que los gastos tienen que ir de acuerdo a la actividad que realiza una determinada empresa. Y hablando del criterio de proporcionalidad, pues aquí no es más que tienen que relacionarse los gastos deducibles en función al volumen de las operaciones del negocio. Entonces, si cumple estos criterios mínimos para ser reducido como gasto, es decir, con el criterio de causalidad o el principio de causalidad, además tiene que también cumplir con el criterio de normal, criterio de ser razonable, ser proporcional. Estos son los requisitos mínimos que la administración tributaria o que el contador debe saber al momento de deducir el gasto. Ahora, imagínense si yo les dijera que una empresa se dedica a la venta de ropa y tiene mensualmente gastos de combustible, pues a primera instancia no tiene relación las ventas con el gasto de combustible. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que esta empresa se dedica a la fabricación y a la venta de esta misma ropa? Pues ahí la cosa cambiaría, porque pues se necesita el combustible para mantener, obviamente, de las maquinarias que utiliza esta empresa, pues el combustible o los aceites que requieren estas maquinarias es necesario para producir o para mantener su fuente de esta venta. Entonces ahí la cosa cambia, porque ya estaría cumpliendo con el principio de causalidad, donde nos dice que tienen que ser aquellos gastos necesarios para mantener su fuente. Ahora, ¿es normal? Pues obviamente, porque la mayoría de empresas utilizan este tipo de máquinas, y al utilizar este tipo de máquinas pues va a necesitar del combustible o de los aceites. Ahora, se tiene que evaluar o se tiene que analizar si es razonable. En ese sentido, pues va a ser razonable en tanto que la gasolina de lo que se está consumiendo pues va en forma razonable, como lo dice, con las compras necesarias, y obviamente si es proporcional en la medida que tenga que ver con sus ingresos. Lo primero que se tiene que evaluar, como ya hemos indicado, es la causalidad del gasto. ¿Es necesario para producir y mantener su fuente productora? Sí. Si es así, entonces finalmente el gasto va a poder ser deducido, obviamente cumpliendo también los otros criterios que ya hemos mencionado: normal, razonable y proporcional. Ahora, el siguiente requisito o el siguiente
paso que tiene que cumplir para que sean deducidos como gasto, pues se tiene que establecer algunos o se tiene que cumplir algunos requisitos. Si el gasto es fehaciente en la medida que tengan documentos adicionales con las cuales se pueda sustentar el gasto, guías de remisión, órdenes de compra, contratos de servicio, órdenes de servicio o cualquier otro documento que esté acreditado por la SUNAT que puedan garantizar, que puedan corroborar que el gasto se ha realizado de manera normal. El siguiente es si se utilizó medios de pago. La ley 28194 señala la obligación de bancarizar en tanto estas sean mayor a $1000 o a 3500 soles, pues si se ha utilizado estos medios de pago finalmente podrán ser deducidos como gasto, caso contrario serán gastos reparables. Otra regla general pues es tener en cuenta si se adquirió al valor de mercado, porque cabe recordar todas las operaciones que se realizan tienen que estar transadas a valor de mercado. Si es así, pues finalmente se podrá deducir como gasto, caso contrario se tiene que ajustar a su valor de mercado. Finalmente, si es costo o gasto. Si es costo, pues se va a activar y su deducción se va a dar a través del costo de ventas o a través de la depreciación. Y si es gasto, pues ahí sí tenemos que pasar al siguiente punto. En este caso, si devengó o no. Si devengó, finalmente se va a poder deducir como gasto y si no, pues también no se va a poder deducir como tal. Ahora, cabe mencionar que a partir del 1 de enero del año 2019, pues con la modificación que se realizó al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, mediante el decreto legislativo 1425, pues ha regulado que el tratamiento en cuanto al principio del devengado, pues se señaló que los ingresos y los gastos se devengan cuando nacen el derecho a obtenerlos y para efectos de los ingresos, pues cuando nace el derecho a reconocerlos. Si cumple con este principio de devengado y si cumple con los parámetros establecidos de acuerdo al decreto legislativo antes dado, pues entonces también se va a poder deducir como gasto. Caso contrario, obviamente va a estar dado como un gasto reparable, que ya lo encontramos o ya lo mencionemos anteriormente, que están dadas en el artículo 44 de esta ley. Ahora, el principio de causalidad y con los demás criterios que también vimos anteriormente, si bien es cierto son aquellos requisitos mínimos para poder deducir los gastos, existen otros gastos que están sujetos al límite y obviamente está escrito, está expresamente establecido en la ley. Dentro de estos principales gastos sujetos a límites podemos encontrar, por ejemplo, los intereses de deudas, donde nos dice que son solo deducibles aquellos intereses en la parte que exceda el monto de los ingresos por intereses exonerados o inafectos, y obviamente esto lo detalla el artículo 37 en el inciso A y obviamente el artículo 21 de su reglamento de esta ley. También tenemos otros principales gastos sujetos a límites, las primas de seguro que cubren el riesgo sobre operaciones, donde nos dice tratándose de personas naturales con negocio acogidos al régimen general del impuesto a la renta, esta deducción solo se aceptará hasta el 30% de la prima respectiva cuando la casa de la propiedad del contribuyente sea utilizada parcialmente como oficina o como establecimiento comercial, y obviamente esto lo encontramos en el artículo 37 en el inciso C. Además de otros gastos encontramos los gastos recreativos, donde nos dice que serán deducibles en la parte que no exceda el 0.5% de los ingresos netos del ejercicio y con un límite de 40 UITs. También tenemos sujetos al límite las remuneraciones al directorio o las dietas como lo conocemos, donde nos menciona que serán deducibles en la parte que no exceda al 6% de la utilidad comercial del ejercicio. Y otro principal gasto sujeto al límite pues son las boletas de venta, donde nos dice que serán deducibles como costo o gasto los emitidos por contribuyentes que pertenezcan al nuevo RUS, es decir, al nuevo régimen del único simplificado,
hasta un límite del 6% de los comprobantes de pago que hayan sido registrados en el registro de compras de la empresa. Así como estos principales gastos sujetos al límite, existen otros, pero en la mayoría de casos son estos los más comunes que sucede en una empresa. Ahora bien, así como existen gastos sujetos al límite, también se tiene que tener en cuenta que existen gastos que están sujetos a condiciones. Dentro de estas condiciones para ser deducidos como gastos, pues encontramos las mermas, los desmedros, las rentas de segunda, de cuarta y quinta categoría, los premios, por decir así, y por también pérdida o robo, donde para ser deducidos como gasto tienen que cumplir parámetros, ciertos requisitos. En el caso de la merma, por ejemplo, tiene que haber un informe técnico, y este informe técnico tiene que estar hecho por un profesional independiente que sea colegiado. Mientras que en los desmedros, pues aquí tiene que haber una destrucción, y esta destrucción tiene que hacerse ante un notario o ante un juez, y pues antes de esa destrucción tiene que haber una comunicación a la SUNAT en un plazo no menor a 6 días. En el caso de las rentas de segunda, cuarta y quinta, para que puedan ser deducidos, pues tienen que ser pagadas antes de la declaración jurada anual. Caso contrario, no será deducible, obviamente. Y en el caso de los premios, para que sea deducido un gasto de un premio como tal, pues tiene que haber una constancia notarial. En el caso de una pérdida o un robo, tiene que haber pues una denuncia para poder corroborar que ha habido una pérdida o un robo, y este específicamente también lo podemos encontrar en el artículo 37 de la especificada ley. Bien, amigos de Tuto Contable, entonces para mayor comprensión pues también les invito a que vayan a revisar los siguientes videos que ya existen en el canal, pues ahí abordamos básicamente ejemplos y se tienen que dar cuenta que se ha aplicado el principio de causalidad, haciendo referencia también a los artículos antes mencionado, y pues el link del video también lo van a estar encontrando en la cajita de comentarios.